Gloria a Dios, damos gracias al Señor en esta hora porque el Señor nos concede su misericordia una vez más pasar esta transmisión, ¿verdad? De la iglesia en línea, Misión Senda de Vida. Y también estamos saludando a todos los hermanos que están conectados y los que se estarán conectando enseguida, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ello y nos gozamos bastante en el Señor, porque realmente es un privilegio hablar la palabra del Señor. Bien, hermanos, entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites en tu misericordia estar aquí, Padre Santo, dándote gracias por la vida, por la salud y por todo lo que tú nos permites, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que estarán conectándose, Señor, y que tu palabra, Padre Santo, haga eco en cada uno de ellos, Padre Santo, en sus corazones, y que llenen su envase que traen para recibir la bendición que tú vas a dar en esta hora, Señor. Que sea grande el vaso para poder tener mucha bendición por largos días, Señor. Ayúdanos, pues, bendícenos y guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a ir a Hechos capítulo 2. Gloria al Señor. En el libro de Hechos vamos a leer en el capítulo 2. Parece que me salió otro. Gloria al Señor. Démosle glorias al Señor porque el Señor está aquí con nosotros y está también ahí con ustedes. Dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio. Como de un viento recio, un estruendo del cielo, dice así, ¿verdad? Voy a leer de otra vez. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se le asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria al Señor. Como ya oramos, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a la palabra del Señor. El tema del mensaje de esta tarde se intitula El denuedo de los primeros cristianos, ¿verdad? La palabra denuedo se conoce como valor, energía, esfuerzo, decisión para ejecutar una acción, ¿verdad? Entonces, ya nosotros sabiendo pues que da valor, es energía y es esfuerzo, pues entonces vamos a comenzar a hablar de estos primeros cristianos que fueron los que llevaron la palabra de Dios por todas partes, ¿verdad? Y leímos la palabra pues que decía, y estaban todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Una de las primeras cosas o las cosas principales o las mejores que pudiera tener cada uno de los cristianos, estar lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios, si nosotros la vemos ahí en Hechos capítulo 2, vemos que estar lleno del Espíritu Santo, pues significó en esa ocasión recibir el don de lenguas, ¿verdad? Entonces, con eso pues se denotó que el Espíritu Santo vino, como dijo Jesús, ¿verdad? Me voy, pero no los dejo huérfanos, enviaré al Consolador. Si yo no me voy, el Consolador no viene, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo donde está el Padre y vino el Espíritu Santo para estar con la iglesia por todo el tiempo hasta que Él venga otra vez, ¿verdad? Entonces, bien, estamos aquí viendo esta experiencia que tuvieron los primeros cristianos y entonces por eso ellos tenían mucho valor, mucha energía
mucha decisión para hablar la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces dice la palabra del Señor así como la leímos, ¿verdad? Y vemos aquí pues que los apóstoles, ¿verdad? En Hechos 5:31, pues ya ahí hablando Pedro, dice que a refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, Dios ha exaltado, dice, con su diestra, o sea, con su mano derecha, ¿verdad? Por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De esa manera les habló Pedro a esta gente que estaban realmente furiosos y que los tenían pues allí en el concilio de esa ocasión, ¿verdad? Entonces dice que le daría a Israel arrepentimiento, dice, y perdón de pecados, ¿verdad? Eso era lo importante y lo glorioso que realmente el Señor tiene, que perdona pecados, ¿verdad? Algunas personas pues le criticaron a nuestro Señor Jesucristo pues por decir que Él perdonaba pecados. Y Él les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿verdad? Y dice que el paralítico se levantó, tomó su cama en la que estaba acostado y se fue a su casa, ¿verdad? Y esto que Pedro les dijo, que al que ellos crucificaron, ¿verdad? El Señor lo exaltó y lo puso por salvador de la gente de Israel y de todo el mundo. Eso no se lo estaba diciendo a cualquiera. Estaba Pedro y los demás discípulos en el concilio, ¿verdad? En la corte, podemos decir en este tiempo, ¿verdad? Eran autoridades las que estaban ahí delante de ellos y los tenían ahí a ellos porque realmente no querían que predicaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo 28, la autoridad, o sea, la corte, como ya dije, ¿verdad? Dice que les dijeron a ellos, no les mandamos, pues, estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén y de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dicen ellos que Pedro y los apóstoles querían echar a ellos encima, ¿verdad? Pero realmente así fue, ¿verdad? Ellos fueron los que mataron a nuestro Señor Jesucristo, lo asesinaron, porque realmente no estaban de acuerdo con la doctrina del Señor, ¿verdad? Entonces ellos estaban en la corte y el príncipe de la corte, o el que más mandaba, les dijo así que les habían prohibido hablar del evangelio, ¿verdad? Y esto contestaron ellos después, diciéndole así a los del concilio, ¿verdad? Contestaron de esta manera. Y dice el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El 32, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, ¿verdad? Esta es una hermosa realidad, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen, ¿verdad? Y ellos están diciendo que eran testigos, ¿verdad? Testigos de lo que predicaban, porque ellos anduvieron con Jesús todo el tiempo que Él anduvo en su ministerio predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Hablando con aquellas gentes duras, aquellas gentes que realmente no querían nada, sino que siempre querían estar en la religión envuelto, como está la gente en este tiempo, ¿verdad? Dice la gente, ¿verdad? En la religión que me dejó mi padre, ahí me voy a morir, ¿verdad? Y así lo hacen, en esa nacieron y ahí están, y ahí se van a morir, y se van a ir sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, ¿verdad? Entonces dice así, las palabras que usaban ellos, ¿verdad? Eran unánimes, ¿verdad?
una misma cosa, de un corazón y de un alma, ¿verdad? Eso dice que era lo que ellos tenían en mente y eso era lo que ellos vivían, ¿verdad? Según la cita que está en Hechos 4:32, ¿verdad? Así lo tengo aquí, ¿verdad? Dice que eso era lo que vivían ellos. Así de esa manera, ¿verdad? Una misma cosa, un corazón y una alma, ¿verdad? Qué bonito. Cómo me gusta eso. A mí me suena bien esas tres palabras, ¿verdad? Porque realmente así debiéramos de ser hasta el día de hoy los cristianos que realmente ya hemos sido perdonados en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces los pasajes que ellos usaron era cuando el Espíritu Santo usó, ¿verdad? Es decir, cuando el Espíritu Santo hizo temblar el lugar donde ellos estaban, que estaban en problemas siempre, como estoy diciendo, con los de la corte, ¿verdad? O sea, del concilio, como dice ahí, ¿verdad? La palabra del Señor, ya lo vimos hace un ratito, y entonces dice así, ¿verdad? Que estaban dice que el lugar donde ellos estaban, después de que ellos oraron, dice que el lugar donde estaban, dice que tembló, ¿verdad? De esa manera dice sí 4:31, ¿verdad? De Hechos. El lugar donde ellos tembló cuando ellos oraron, ¿verdad? Y dice, y hubiendo orado, dice, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, y hablaron la palabra de Dios con denuedo, dice la palabra. Con mucho valor, ¿verdad? Con mucha decisión, con mucha energía. Ejecutaron esa acción de hablar la palabra de Dios delante de los magistrados, delante de las autoridades, y realmente era un gozo para ellos hablar la palabra del Señor, aunque estuvieran sufriendo, ¿verdad? Así, de esa manera lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque realmente así fue, ¿verdad? Y también tenemos aquí pues que después de hablar esa palabra con mucho valor, dice que ejecutaron, dice, para ejecutar, dice la palabra de Dios, leemos, dice en Hechos 2:1, ¿verdad? Como hace un ratito lo leímos, pero ya no lo voy a leer, y dice que surgió, dice, el día de Pentecostés. O sea, pues, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí donde tenemos cuando el pueblo de Dios, o sea, los israelitas, estaban celebrando el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, ¿verdad? A nosotros a veces decimos somos Pentecostés, ¿verdad? Pero realmente era una fiesta la que ellos hacían en ese día, el día de llevar las ofrendas, de llevar las primicias y de darle al Señor lo que realmente ellos le querían dar, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo siempre les visitaba, siempre estaba con ellos, siempre los animaba, los cuidaba, los guiaba y les daba toda clase de fuerza para seguir adelante, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la palabra de esta manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De esa manera escribe el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque realmente así es, ¿verdad? Nosotros los cristianos no debemos de acobardarnos por ninguna cosa que el enemigo nos ponga como prueba, como, digamos, problema, como podríamos decir algo que nos pudiera estorbar la vida espiritual. Nosotros, pues, si realmente estamos llenos de poder del Espíritu Santo, vamos a hablar con valor siempre la palabra de Dios donde quiera que estemos, y entonces vamos a poder ejecutar o tener ese amor y tener ese dominio propio
que realmente nosotros debemos de tener, ¿verdad? Bien, entonces aquí también vemos un caso de los más terribles que ocurrieron a causa de la gente que realmente no comprendía a Dios ni que quería las cosas del Señor, ¿verdad? En el capítulo 7 de Hechos, versículo 51, vemos pues que aquí estaban, es decir, pues el siervo de Dios que fue diácono, que se llamaba Esteban, con valor, ¿verdad? Y con autoridad, habla a aquel pueblo asesino, aquel pueblo que realmente no quería al Señor, y les dice de esta manera, ¿verdad? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así vosotros, estando, digamos, le resistían al Señor, ¿verdad? Así como le resistieron los padres, dice que ellos también le resistían a aquella multitud grande y furiosa que estaba ya para asesinar a Esteban, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que cuando le quitaron sus ropas, las pusieron a los pies de un mancebo llamado Saulo, ¿verdad? Ya nosotros sabemos quién era Saulo en ese tiempo, un perseguidor de la iglesia del Señor. Pero que el Señor se lo pescó en el camino a Damasco. Dice que él sacaba licencia para traer a los cristianos, los azotaba, los metían a la cárcel y los mataban también, por supuesto, a algunos, ¿verdad? Y eso iba a hacer él a Damasco cuando se le aparece Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que le cayó un resplandor de luz muy clara, que él cayó al suelo, ¿verdad? Y entonces él decía, oía una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él todo ahí, digamos que no hallaba qué hacer, dijo, ¿y quién eres tú, pues, Señor? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Te es dura cosa dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Y entonces él dice, ¿y qué quieres que haga, pues? Y él le dice, anda a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer, ¿verdad? Y dice que Pablo daba vueltas, dice, buscando quien lo tomaba de la mano para llevarlo a ese lugar. Y le dijo que lo llevaran a un lugar de un Simón el curtidor, ¿verdad? Y lo llevaron allí, ¿verdad? Y entonces Pablo no hallaba qué hacer, ¿verdad? Dice que pasó como unos 3 días sin comer, porque realmente se sentía muy afligido, porque no miraba, ¿verdad? Estaba ciego. Yo creo que para cualquiera de nosotros que vemos la luz del sol, que vemos las cosas bellas, que vemos todo lo que está a nuestro alrededor, y de repente quedar ciego, sería mucha tristeza para nosotros, ¿verdad? Y entonces así quedó este hombre. Y después el Señor habla a Ananías y dice, anda a tal y tal lugar, le da ahí la dirección, ¿verdad? Y Ananías dice, pero Señor, si este es perseguidor de la iglesia. Y el Señor dice, anda y ora por él. Porque Pablo ya había visto que Ananías llegaba y oraba por él, y él sanaba y su vista era recobrada, ¿verdad? De esa manera Pablo se arrepintió y siguió al Señor y dejó de perseguir a la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero los apóstoles siempre seguían ellos con su, digamos, denuedo, siguiendo al Señor con ese valor, con esa energía, con esa fuerza para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? En Hechos 7:51 vemos, dice, que Esteban, dice, con valor y de autoridad, dice, hablaba al pueblo, ¿verdad? Y ahí fue donde llegamos al mancebo que le pusieron las ropas a sus pies cuando Esteban fue muerto. Dice que lo mataron a pedradas, ¿verdad? Yo no sé cómo dirán en algunos lugares, pero nosotros lo que le llamamos matar a pedradas es tomar una piedra,
tirarla y pegarle al objeto que nosotros queremos, ¿verdad? Y en ese caso era Esteban, y como era una gran multitud, le caía una lluvia de piedras en cada segundo, ¿verdad? Bueno, dice que donde lo mataron quedó un gran montón de piedras encima todavía, ¿verdad? Usted sabe lo que es, digamos, ser un mártir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Morir por Cristo, ¿verdad? Dice que algunos dice que quieren morir por Cristo porque Cristo murió por ellos, ¿verdad? Pero realmente, si el Señor quiere que así sea, pues quizá vamos a morir así, ¿verdad? Y no moriremos de otra forma, la cual al Señor le parece mejor, ¿verdad? Pero de todas maneras, la persecución de los cristianos se volvió un poco más fuerte todavía, ¿verdad? Porque no era solo Saulo el que perseguía a la iglesia del Señor, sino que también eran muchos. Dice que Herodes, dice, en esos días mató a Jacobo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, a espada, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces pues, nosotros los cristianos estamos dispuestos a dar la vida por el Señor, así como Él la dio por nosotros, ¿verdad? Si es necesario. Ahora, si no, pues morimos como el Señor quiere que muramos, ¿verdad? Pero de todas maneras, nosotros somos cristianos, tenemos ánimo para hablar la palabra del Señor, aunque no como los apóstoles, ¿verdad? Pero sí tenemos un poco de ánimo para hablarle, para predicar la palabra del Señor, y también, si es posible, sufrir por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que la iglesia se dispersó, dice en el 8:4, ¿verdad? Cuando mataron a Esteban, como la persecución se puso más fuerte, la iglesia se esparció, dice. Y fueron los que se esparcieron, fueron por todas partes, dice. E iban ellos predicando el evangelio, ¿verdad? O sea, pues, que en vez de que digamos menorara ellos el trabajo, más lo pudieron, se pudo expandir, porque realmente ellos tenían ese denuedo de hablar la palabra del Señor, fuera al rey o fuera a quien fuera, ¿verdad? Siempre le hablaban de Cristo y predicaban su palabra a todos los que miraban, ¿verdad? Así, de esa manera, pues, dice que los hermanos hicieron todo eso, ¿verdad? Ahora le vamos a cambiar un poquito, ¿verdad? Con respecto a los hermanos que dan para la obra del Señor, ¿verdad? Lo que muchos critican y lo que muchos también no quieren, ¿verdad? Porque hay gente que solamente dice, es que esos pastores solo son dinero, ¿verdad? Es que de ahí ellos viven y que no sé qué y no sé cuánto. Yo he oído muchas críticas al respecto. Es de la gente que no sabe, ¿verdad? Y yo le he dicho a algunos, mira, eso que estás diciendo no es así. Yo tengo más de 50 años de ser cristiano. Les he dicho, ¿verdad? Ya tiempo, ¿verdad? Y en las iglesias hay un secretario y hay un tesorero. Recogen lo que recogen de ofrenda, lo que dan los hermanos, pero lo recoge el tesorero y el secretario lleva la lista de lo que dan. El pastor no se agarra el dinero. De manera pues que todos los que creen de esa manera no saben cómo es que se manejan las cosas en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que el pastor tiene que recibir algo, ¿verdad? Porque el pastor come, tiene sus hijos, tiene su esposa, y como de eso trabaja, pues la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Entonces, si es digno de su salario, no hay crítica ni hay pecado porque reciba dinero para comer, ¿verdad? Entonces, lo que quiero yo a hablarles, pues, es, digamos, la obra de los primeros cristianos, que eran bien
obedientes hasta para dar, ¿verdad? Según Hechos 4:37, ¿verdad? Allí hallamos algo especial que habla de esto, ¿verdad? Y como tenían una heredad, dice, como tenía una heredad, este es José, la vendió, dice, y la trajo, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Versículo 36. José, quien los apóstoles le llamaban por sobrenombre Bernabé, los primeros cristianos no quisieron llamar suyo lo que tenían. ¿Cómo les parece, verdad? Si yo tenía una finca, yo no decía que era mía, sino que era del Señor. Y en esta ocasión, pues, José vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles el dinero, ¿verdad? Lo mismo que hizo también Ananías en el capítulo 5 de los Hechos, ¿verdad? Dice que Ananías vendió su heredad y en la casa se puso de acuerdo con su esposa que iban a decir que la dieron, vamos a decir en 10,000, ¿verdad? Allí dicen tanto, ¿verdad? Pero vamos a poner una cantidad, ¿verdad? Vamos a decir que la vendieron en 10,000. Y ellos dijeron, vamos a decir que la dimos en 5,000. Y entonces los otros 5,000 nos quedan a nosotros. Eso fue la mentira que ellos planearon. Y así se pusieron de acuerdo con su esposa Zafira, ¿verdad? Dice que cuando Ananías llegó a donde estaban los apóstoles, Pedro le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido al Espíritu Santo. Entonces, dice que Ananías cayó muerto, ¿verdad? Y que vinieron unos jóvenes y lo fueron a sepultar, no lo velaron, ¿verdad? Y como a las 2 horas dice que llegó su esposa, sea Zafira, y le volvió a hacer la misma pregunta a Pedro, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, a tus pies están los jóvenes que acaban de ir a enterrar a tu esposo. Y cayó muerta también y la fueron a enterrar, ¿verdad? Como estábamos hablando, pues, que como ellos, digamos, no decían tener nada, ¿verdad? Suyo, ¿verdad? Sino que era para la obra del Señor, murieron estos por mentirosos, ¿verdad? Pero José no. José fue un predicador, uno que llevó la palabra de Dios a muchos lugares con el nombre de Bernabé, porque así le pusieron los apóstoles, y entonces él no murió, sino que se siguió gozando hasta el último día de su vida, y sin ninguna duda se goza también con el Señor, ¿verdad? Hubo también una iglesia modelo. Dice que esa iglesia modelo, dice que estaba en Macedonia, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2, Pablo escribe a los hermanos de Corinto, ¿verdad? Y dice así, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El 4. Pidiéndonos, dice, con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así se expresa la palabra del Señor. Que esta iglesia de Macedonia fue una iglesia modelo, porque los hermanos se dieron cuenta de alguna manera de que había necesidad de ayudar a los santos, a los que eran convertidos en Cristo Jesús. A ellos les llama santos la palabra del Señor, a nosotros, ¿verdad? Aunque no lo crean muchos, pero cuando habla de los santos la Biblia, habla de los cristianos en Cristo Jesús, de los que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Y aunque la gente no lo crea, somos santos delante de Dios porque Él nos ha santificado
y nos ha justificado. Nos ha dado esa bendición de declararnos justos, ¿verdad? De declararnos sin culpa por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es otra, ¿verdad? Y entonces, pues, estos hermanos de Macedonia, estaban ellos, pues, con mucho deseo de ayudar a los santos en esa ocasión. Y les estaba rogando, dice, a Pablo y a los demás que estaban con Pablo, que les permitieran el privilegio de poder ellos también ayudar a los santos de esa ocasión, ¿verdad? Y dice que se les volvió una gran bendición porque su pobreza se volvió en bendición, dice la palabra del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Que hayan hermanos así, de esa manera, no como los que muchas veces vemos que ni dan y hablan de la palabra del Señor, y que los evangélicos unos aquí, unos allá, y que ahí tienen buenos carros, y que buena casa, y que buenos muebles, y que no sé cuántas cosas tienen, ¿verdad? Y todo es dinero de los hermanos. No es así. Los cristianos trabajamos también para tener las cosas que necesitamos y que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Si en algunas partes hay el pastor, pues que lo mantienen los hermanos, es porque ese es su deber, que en la iglesia que hay un pastor, pues que coma de la obra del Señor, así dice la palabra de Dios, que el que trabaja en la obra, que viva de la obra del Señor. Son textos bíblicos, pues, que están a favor de los siervos del Señor, que realmente reciben algo, pues, para sobrevivir, ¿verdad? Así es la cosa, hermano. Así es como el Señor que dice que con mucho ruego que les concedieran, dice, el privilegio de participar en ese servicio para los santos. El 5. Y no como lo esperábamos, dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad del Señor. Qué bueno, ¿verdad? Se dieron al Señor, dice, y después a los hermanos que realmente necesitaban el servicio de ellos y que realmente querían la bendición del Señor, ¿verdad? Démosle glorias y honras al Señor, porque realmente Dios quiere que la iglesia del Señor siga adelante, ¿verdad? Y va a seguir hasta el último día, o sea, hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la forma que ellos se dieron al Señor, como ya dijimos, ¿verdad? Los primeros cristianos. Cuando hablo de los primeros cristianos, hablo de los apóstoles, ¿verdad? Porque fueron los primeros, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de ellos, hablamos ya de Pedro, hablamos ya de Bernabé, hablamos de Pablo, aunque Pablo no fue de los 12 discípulos, pero está como apóstol del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor, el apóstol Pablo. Bendito el Señor, ¿verdad? Entonces estos primeros cristianos, ¿verdad? No quisieron, dije hace un rato, llamar suyo lo que ellos poseían, ¿verdad? El versículo 4 fue el que dije. Y estos, dice que estos cristianos pues hicieron muchos esfuerzos por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hay un pero ahí, hermanos. Pero dirigidos por el Espíritu Santo. Una cosa es decir, voy a hacer lo que yo me vino a la mente. Otra cosa es decir, voy a hacer lo que yo quiero. Pero aquí dice, pero dirigidos por el Espíritu Santo, según Hechos 13:1. Y habían, dice, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿verdad? Profetas, Manaén, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, y Lucio Sirene,
y vuelve a estar aquí otra vez, pero allá lo había puesto, pero un poco a medias, ¿verdad? El nombre. Y dice, y Manaén dice que se había criado con Pablo, ¿verdad? O sea que ya en esta ocasión había otro en el Evangelio trabajando en la obra del Señor, que había sido criado con el apóstol Pablo. No sabemos en qué circunstancias, no dice que eran hermanos, por alguna razón, parientes, o no sé por qué es que dice que se habían criado juntos, ¿verdad? De todas maneras, lo examinaremos en otra ocasión, ¿verdad? Dice el versículo, bueno, de los demás dice, nadie se atrevía a juntarse con ellos, o sea, a juntarse con los apóstoles, ¿verdad? Mas el pueblo, dice, los alababa grandemente, y la iglesia predicaba el arrepentimiento. ¿Cómo les parece, hermanos? Predicaba el arrepentimiento, arrepentirse, que se arrepintiera la gente, que cambiaran de manera de vivir, ¿verdad? Que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ese era el mensaje de los apóstoles en esa ocasión, ¿verdad? Ahora tenemos muchas clases de mensajes, ¿verdad? Pero siempre son del Evangelio, pues. Pero en esa ocasión, lo que importaba que entendieran más que todo, era que tenían que dejar la manera mala de vivir, ¿verdad? Porque tenían mala manera de vivir la gente, porque vivían como ellos querían, ¿verdad? Pero Dios quiere que se viva como Él quiere, ¿verdad? No como la gente quiere, ni como son, ¿verdad? Sino que hay una norma en la palabra de Dios que nos va cada día a nosotros, digamos, haciéndonos pues que nos ajustemos más a las cosas de Dios, ¿verdad? Claro que no podemos de una vez ser de una vez como Dios dice, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad? Cuando comienza la mañana, pues no es tan claro en algunas partes, pero conforme sale el sol y va caminando, el día se va perfeccionando hasta que llegan las 12 en adelante, ya el día está perfecto, dice así, ¿verdad? Que así es la senda del que acepta al Señor, o sea, del justo, ¿verdad? Porque hablamos que Jesús justifica, ¿verdad? Y que santifica también por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, bien, dice que nadie procuraba juntarse, dice, y el pueblo los alababa grandemente, dice, y la iglesia predicaba el arrepentimiento sin tener, dice, vergüenza, ni tampoco tener miedo, ¿verdad? Y dice que se convirtió un mago de ese tiempo que se llamaba Simón, ¿verdad? Dice que cuando Felipe llegó a Cesarea, dice que había allí un mago que se llamaba Simón, que había engañado a la gente por mucho tiempo, creyéndose ser algo, pero no era nada, ¿verdad? Y cuando llegaron los cristianos, entonces él dice que aceptó al Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así. Entonces viene y le dice, como después llegó Pedro, después de Felipe, al mismo sitio, dice que le dice, cuando Pedro oraba por los enfermos, o Pedro pasaba y le daba la sombra de Pedro a los enfermos, y los enfermos sanaban. Y cuando Pedro ponía las manos sobre los enfermos, Pablo también, ¿verdad? Pero en esa ocasión habla de Pedro nada más. Dice que les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces el mago dijo, dadme también a mí eso que ustedes tienen, yo les voy a dar dinero, para que a los que yo les ponga la mano también reciban el Espíritu Santo. Y Pedro le contesta, tu dinero perezca contigo. ¿Qué crees tú que el don de Dios se compra con dinero? Y él dijo, rogadle a Dios que no me pase ninguna de las cosas que dijiste. Porque él estaba seguro que lo que decían los apóstoles, eso se hacía, ¿verdad? Y dijo, antes de que me vaya a caer algo malo a mi vida, a mi cuerpo, me enferme, me muera, mejor le rogó a Pedro,
rogad a Dios por mí para que no me pase nada de lo que dijiste. Porque la palabra de Dios no se vende, ¿verdad? El Evangelio no se vende. El Evangelio es gratuita la salvación para todos, ¿verdad? Y eso que algunos critican, que algunos hermanos dan, pues es porque ellos no saben, pero sí nosotros damos porque tenemos gratitud para el Señor. Porque realmente la salvación de nosotros no la podemos comprar ni con todo el dinero del mundo. Entonces, seguimos al Señor, ¿verdad? Entonces dice que predicaban el arrepentimiento y la fe y el amor, ¿verdad? Y lo hacían ellos sin ninguna vergüenza y no tenían miedo, y se convirtió Simón el mago, ¿verdad? Y dice que le predicaron también hasta el rey Agripa, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿verdad? Lo que es, digamos, estar frente de la autoridad, como lo que están haciendo en estos tiempos ahora, que no quieren que en ningún trabajo se mencione nada de Dios, que no se hable nada de Dios. Y un hermano me estaba diciendo a mí que él solicitó un trabajo y fue a la entrevista y se lo dieron. Y cuando él les dijo, ¿verdad?, que él era cristiano, le dijeron, aquí no tenés que hablar nada de cristiano. Si tú quieres hablar de cristiano, no puedes trabajar acá, ¿verdad? Y entonces él dijo, pues si esa es la condición, prefiero no trabajar acá, pero yo siempre voy a hablar de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Ustedes saben que necesitamos el trabajo porque necesitamos vivir, necesitamos dinero para pagar la renta, para comprar el carro, para mandarlo a arreglar y para cuantas cosas, ¿verdad? Pero prefirió mejor rechazar el trabajo y no que le impidieran hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así debemos de ser los cristianos, y en esta ocasión dice que nadie procuraba juntarse con ellos, dice, y ellos predicaban el arrepentimiento, ¿verdad? Y le predicaban a toda gente, ¿verdad? Ellos obedecieron a Dios, el mandato de Dios, ¿verdad? Se apartaron del mundo perdido, y por eso fueron ellos, ¿verdad?, hijos de Dios y eficaces en un mundo perdido, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad?, que ser eficaz en un mundo perdido, predicar la palabra de Dios para, digamos, asimismo ser unos verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Hay algo más aquí todavía que tenemos pues que hacer nosotros en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si estos cristianos de ese tiempo fueron eficaces en la predicación del Evangelio, fueron hombres obedientes, personas que se apartaron, se dedicaron al Señor, y el Señor los usó grandemente para predicar las buenas nuevas de salvación a toda la gente que está perdida, ¿verdad? Qué bonito es en realidad seguir al Señor, darle nuestro corazón, experimentar quién es Dios, dar nuestra vida a Dios y todo nuestro ser, y el Señor se encargará de nosotros, ¿verdad? Realmente nosotros no tenemos palabras para agradecerle al Señor lo que Él ha hecho con nosotros, y en gratitud de lo que Él hizo con nosotros, ahora nosotros hacemos lo que Él nos pone a hacer, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, que Él les ayude, que Él les guarde, y sigamos adelante y no perdamos nunca el rumbo que hemos escogido ya para servirle al Señor. Dios les bendiga a todos los que se conectaron, tanto en España, en Colombia, en Venezuela y aquí en Estados Unidos. Dios les bendiga.